hoy en día el gobierno pretende implementar una tarjeta de abastecimiento seguro, que no es otra forma que una nueva manera de control político para los venezolanos. Aquí no hay derecho que el gobierno implemente esta tarjeta de abastecimiento seguro cuando todos nuestros anaqueles están vacíos. Para entregarle la Plaza Altamira y los alrededores de la plaza como territorio de paz para el disfrute de todos los habitantes de este municipio, para el disfrute de todos los habitantes, bueno, de la Gran Caracas. El que se cansa, y nosotros no nos vamos a cansar, se cansarán de nuestras voces, nuestras piernas no dejarán de caminar, pero la libertad de Leopoldo está muy cerca. ¿Saben por qué? Porque la libertad de Leopoldo es la libertad de Venezuela. No le comemos chantaje a nadie le comemos chantaje. Entonces queda formada la Comisión de la Verdad, la derecha venezolana en sus laberintos. Pónganse de acuerdo y vayan a declararle al país que por qué no quieren averiguar la verdad. No podemos, a quien esté manifestando en una calle, trancando una calle, por más que no estamos de acuerdo con la tranca de calle, que caerle a plomo con armas 9 milímetros. Nosotros llevamos 79 heridos con objetos contundentes y con balas. No queremos más grupos armados en el país. Desármenlos. Es su responsabilidad desarmarlos, no es nuestra. Nosotros somos académicos, que nuestra función es graduar jóvenes al servicio del país. Desarmen los grupos armados. Para que la fiscal determine si existen elementos suficientes para solicitar al Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito contra la diputada María Machado. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con los colegas Esther Chiaro de Unión Radio y Pedro García Otero del diario El Universal. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Comenzamos con la detención de los alcaldes de San Cristóbal en Táchira y San Diego en Carabobo. Los dos dirigentes de oposición están recluidos en la cárcel de Ramo Verde. Al primero le imputan rebeldía civil y agavillamiento. El segundo fue acusado por desacato, destituido del cargo de elección popular y condenado a 10 meses y 15 días de prisión. Activado el TCJ. El desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar que esta sala dictó el 12 de marzo de 2014, mediante sentencia número 136, en el que incurrieron los ciudadanos Vicencio Escarano Espizo y Salvatore Luquese Escaleta, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. No hay intocable. No hay hoy ni va a haber intocable. Eso se llama justicia. Justicia. Y la justicia, cuando llega en momentos cumbres de la historia, marca la historia. Eso es justicia de paz. Porque si hay impunidad en un alcalde como Enzo Escarano, que ha apoyado abiertamente el golpe de Estado, que tiene secuestrado a sus vecinos allá, es tan descarado que a 50 metros de su alcaldía estaba levantando un muro para que no pasaran los carros por la avenida principal. Los órganos del Estado, y en este caso ya no el gobierno, actúan para proteger el derecho de las mayorías y no para proteger el derecho de un pequeño grupo que quiere, bajo la excusa del derecho a la protesta, enturbiar la vida de los venezolanos y golpear la gobernabilidad necesaria en el país. Recuérdese que han circulado fotografías de este señor inclusive encapuchado en lugares donde ha habido violencia. La violencia en San Cristóbal ha sido terrible. Si tú estás hablando de un clima de paz, de mesas de paz, si tú estás invitando a los estudiantes a un diálogo, si tú estás buscando que en el país se acabe la confrontación y le echan un balde de gasolina, pues Nicolás Maduro es y será responsable de todo lo que ocurra en nuestro país en las próximas horas. Cuidado con estarse utilizando el sistema judicial venezolano para presionar políticamente al alcalde. Yo les quiero repetir algo importante.
nosotros sabemos exactamente cuáles son nuestras funciones, todos los alcaldes del país. ¿A dónde quiere llegar quienes hoy están en Miraflores? ¿Quieren meternos a todos presos? ¿Quieren aniquilar a quienes pensamos diferente? El gobierno se equivoca si piensa que atacando a líderes electos popularmente, alcaldes exitosos, va a lograr detener un caos que no tiene que ver con los alcaldes ni con los dirigentes políticos, sino con la crisis social que vive Venezuela. El gobierno le pone el ojo al alcalde Ramón Muchacho. Y se lo mandé a decir con el ministro Rodríguez Torres. Póngase las pilas, señor alcalde, yo. Porque si el Tribunal Supremo de Justicia, con estas pruebas y otras pruebas, llegara a tomar una decisión, usted se va de esa alcaldía, yo. Y llamaríamos a elecciones nuevamente para que el pueblo de Chacao tenga un alcalde o una alcaldesa que de verdad lo represente. Póngase las pilas, señor muchacho, yo. El trabajo público es servir, es lo que siempre hacemos y lo vamos a hacer mientras podamos. Efectivamente, hay riesgos y amenazas sobre nosotros en este momento. No solo sobre mí en lo personal, sino sobre nuestro municipio y sobre las instituciones municipales. Estamos conscientes de eso. Y habrá elecciones en el municipio San Diego. Rapidito. Al ser notificados del Tribunal Supremo de Justicia sobre el cese en el ejercicio de funciones del ciudadano alcalde del municipio San Diego y de consecuencia su falta absoluta, la Junta Nacional Electoral ha convocado a los técnicos de este organismo para la elaboración de una propuesta de cronograma que deberá ser discutida en las próximas horas en el Consejo Nacional Electoral. Así está el panorama del país. 2 alcaldes de oposición detenidos. Leopoldo López cumplió un mes el pasado 18 de marzo en la cárcel de Ramo Verde. Y a raíz de estas detenciones, la violencia no ha cesado en el estado Carabobo y en el estado Táchira. Esther, quisiéramos un poco que nos interpretaras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Abogados constitucionalistas alertan que estas destituciones son ilegales. Ilegales porque el procedimiento para destituir a un alcalde en ejercicio de sus funciones sería a través de un referéndum revocatorio del mandato o por renuncia. ¿Es legal esta decisión? Claro, es legal porque además en el caso de Venezuela los alcaldes no tienen una prerrogativa que sí tienen los gobernadores, diputados y el presidente de la República, que es el antejuicio de mérito. Y ellos tienen que responder ante la justicia. Cuando ya en el caso del alcalde de San Diego, en el estado Carabobo, hay una sentencia penal firme, porque además la emite la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Todos sabemos que, de acuerdo a la Constitución, esta sala no tiene apelación. Su sentencia, pues, es una sentencia firme. Eso ya automáticamente lo inhabilita para el cargo, lo establece la misma Constitución. En todo caso, es un procedimiento bien novedoso. No se había destituido nunca un alcalde en Venezuela por esta vía, pero creo que los vecinos de San Diego, que tienen un mes secuestrados en sus propias casas, que son atacados por sus propios vecinos, que han sido víctimas de ataques que van desde insultos hasta marcar casas con insultos, tratar de explotarle bombonas de gas frente a sus casas, lanzarle no solamente objetos contundentes, sino basura, heces fecales, cosas a vecinos que ni siquiera se identifican como chavistas, simplemente no están de acuerdo con que se tranquen las calles y de la manera en que se ha hecho en este municipio carabobeño. Pedro, ¿cómo calificas tú la situación de estos alcaldes? Y yo tengo también una información que el Tribunal Supremo de Justicia citó al alcalde de San Cristóbal, a Daniel Ceballos, para decidir si desacató o no las órdenes. Sería una sentencia, digamos, suplementaria a la sentencia que se corre por, o que está, digamos, en tribunales por, y que tiene el Tribunal Primero de Control de San Cristóbal por rebelión civil y agavillamiento.
Pero yo quiero quedarme en donde habló Esther acerca de que el procedimiento es muy novedoso. Sí, ciertamente es tan novedoso que vulnera 12 años de jurisprudencia de la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo. ¿Qué decía la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo hasta ayer? Decía, está bien, la Sala Constitucional juzga por desacato. Una vez juzgada la cosa, remite a Fiscalía y a tribunales penales para que emitan una sentencia. ¿Por qué? Porque justamente por lo que decía Esther, encima del tribunal, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo no hay nada. O sea, no puede ser que una sentencia de primera instancia sea inapelable. Ese es el primer exabrupto jurídico. El segundo exabrupto jurídico, bueno, es la vulneración de la propia jurisprudencia, digamos, de la Sala Constitucional hasta ayer, insisto. El tercer exabrupto es que la Sala Constitucional se erige a sí misma en sala penal y el juicio es sumarísimo. O sea, Escarano aduce, y con razón, que solo se le permitieron presentar 5 testigos, que la Fiscalía lo presenta unas pruebas que son unos recortes de prensa y que inmediatamente en 8 horas Escarano está juzgado, preso, suspendido e inhabilitado. Y el CNE está convocando a nuevas elecciones. Esto, desde ningún punto de vista, respeta el Estado de Derecho. Fíjense que cómo ven el Tribunal Supremo de Justicia manda la comunicación al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral pareciera que ya estaba como preparado, ¿no? Sí. Porque ya instruye a los técnicos a que comiencen a trabajar en el cronograma. En el pasado, unas elecciones que se tuvieron que realizar en el municipio de Maracaibo tardaron 8 meses en celebrarse. ¿No es sospechoso la rapidez con la que está actuando el Consejo Nacional Electoral o es lo que debe hacer? ¿Está haciendo su trabajo? Está haciendo su trabajo. En todo caso ha hecho lo que le corresponde hacer, notificado ya de la sentencia y de la falta absoluta del alcalde, pues comenzar a preparar las elecciones. El CNE no ha llamado todavía elecciones. El CNE ha anunciado que ha llamado al equipo técnico para elaborar el cronograma de elecciones en este municipio. En todo caso, su obligación es garantizar el derecho de los electores a tener un alcalde, y es lo que ha hecho el CNE. Pedro, pareciera que la esposa de Escarano, si eso es así, va a competir por la alcaldía de San Diego. Sí, bueno, se repetiría el expediente de Manuel Rosales que tú citabas en Maracaibo hace cosa de... ¿Cuánto? Eso fue hace... No sé, porque las fechas se nos confunden, debe ser ya 6 años de eso. Pero yo me quiero detener en el punto de que, bueno, como dice Esther, nuevamente, ciertamente el CNE está cumpliendo con su rol. Uno podría tener la objeción de que hay 3 miembros del CNE que tienen ya 11 meses con el periodo vencido y que pudiera discutirse si es lícito que sigan convocando elecciones o no lo es, pero creo que el gobierno está en un proceso de descabezamiento de liderazgo. ¿Y por qué lo digo? Escarano llevaba muchos años como alcalde, ganó con 67% de los votos, si bien yo no quiero ponerme aquí como un defensor de las guarimbas, no creo en las guarimbas como un método de lucha lícito, válido en democracia, pero sí creo que Escarano ganó con 67% de los votos y era un candidato firme a ser gobernador de Carabobo, tanto que por las luchas internas de la oposición, al final el debate Escarano-Salafeo se dirimió en favor de Salafeo y por ahí ganó la gobernación Francisco Ameliacha hace cosa de año y 3 meses. Tenemos que hacer una pausa, nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabebé. Al regreso, militarizado. Continuamos con la Semana Venevisión. La situación de conflicto en las calles continúa. 38 días de protestas, 31 fallecidos, 461 heridos y 1.854 detenciones. Protestas y barricadas en varias zonas del país. El pasado lunes el municipio de Chacao amaneció militarizado. La Plaza Altamira fue recuperada según el gobierno para los vecinos, quienes han manifestado pacíficamente.
El miércoles hubo 12 estudiantes heridos en la OCB. El jueves se concentraron en Bellomonte. No aceptando ninguna provocación, porque eso es lo que han buscado, provocarlos a ustedes. Ellos quieren buscar la foto precisa. Y cómo han tratado de manipular internacionalmente desde el mismo 12, sacando fotos de otros países, de otras manifestaciones a nivel internacional, para decir que en Venezuela las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas son represoras. Aquí simplemente le estamos restableciendo el derecho a miles de ciudadanos de Chacao que estaban resguardados en sus viviendas por las acciones que permanentemente violentas se estaban realizando en estos espacios. Nosotros le decimos al gobierno nacional que aquí estamos los estudiantes dando la cara por nuestras universidades y por nuestros detenidos. Nosotros exigimos que se le dé respuesta a los hechos de violencia en la Universidad Central de Venezuela y también responsabilizamos al gobierno nacional de estos ataques que estamos viviendo día tras día en las distintas casas de estudio y en las calles cuando salimos a protestar y se nos sigue reprimiendo, se nos sigue violentando el derecho a la protesta. En paralelo, se instaló en la Asamblea Nacional la Comisión de la Verdad. La preside Diosdado Cabello y le integran 4 diputados más del oficialismo. La oposición se negó a participar. Y eso tiene una lectura, tiene una lectura. Quien no quiera investigar los hechos que ocurrieron aquí del 12 de febrero en adelante, que haya una comisión de la verdad, pues su rabo de paja tendrá. Su vinculación con los hechos violentos, su complicidad con los hechos violentos, eso no tiene otra lectura. Una lástima que aquí emitamos juicios de valor cuando hablamos de crear una comisión de investigación, que nosotros adelantemos las conclusiones de la investigación. Nosotros creemos que el país debe conocer lo que le pasó a Geraldine Moreno, por ejemplo, que le dispararon perdigonazos al rostro y falleció producto de eso. Que deben saber lo que ha pasado con los jóvenes que han sido víctimas de detenciones arbitrarias y de torturas. Nosotros estamos convencidos que el país necesita saber todo lo que está pasando y que se oculta desde el poder. Torturados, personas agredidas. Y es por eso que nosotros proponemos oficialmente en nombre de la bancada de la Unidad del Diferimiento de este punto. Al parecer, el diálogo entre el gobierno y la oposición está congelado y esto lo decimos a raíz de las detenciones de los alcaldes. ¿Cómo pueden calificar ustedes esta comisión de la verdad, Pedro? Porque Esther comenzó el otro bloque y el hecho de que la oposición se negó a participar. La oposición se negaba a participar en una comisión que no fuera paritaria, que no tuviera 5 miembros del oficialismo y 5 miembros de la oposición, pero aparte la oposición no es un bloque monolítico, entonces había un grupo, hay un grupo digamos más radical y un grupo, el que llaman la movida parlamentaria, y hay un grupo menos radical dispuesto a participar. Al final no se pudieron poner de acuerdo, lamentablemente. Aquí hay que decir que Diosdado Cabello tiene razón, o sea, la oposición no se puso de acuerdo para participar. Era lógico que la mayoría parlamentaria tuviera por lo menos un miembro más que destrancara las posiciones. Tampoco es descabellado lo que decía este joven diputado Pizarro. Si tú empiezas la discusión de la Comisión de la Verdad llamando asesina a María Corina Machado, sin ninguna prueba, sin ningún argumento, simplemente tu palabra desde un podio, aprovechando un podio, pues es muy difícil que tú llegues a algo. O sea, yo creo que aquí lo primero que hay que desarmar es la palabra, y lamentablemente en eso el gobierno tiene que dar el ejemplo, y el gobierno al contrario, rompe el Parlamento, que es el espacio de diálogo por excelencia. Cuando en un país democrático hay que hablar de diálogo, la democracia está en peligro, porque la democracia es el diálogo es consustancial a la democracia. ¿Está en peligro la democracia, Esther? No, yo creo que no. Yo creo que sí, lo que sí hay es un atentado contra la democracia. Yo creo firmemente que hay, de hecho, todo un plan detrás de todas estas manifestaciones violentas, de estas guarimbas, que yo las deslino además del hecho de la protesta. Yo creo que efectivamente hay un descontento que el gobierno ha admitido, que hay un descontento por situaciones que están viviendo todos y todas los venezolanos, porque todos, chavistas opositores, vamos al mercado y vivimos escasez, vivimos situaciones complicadas con la inseguridad. Ese es un descontento que está allí y eso no se puede negar. Ahora, las protestas violentas, el 12 tú ves las fotos de lo que era la fiscalía y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí?
porque los destrozos, tú ves los vehículos que destrozaron, la manera en que se dieron estas manifestaciones, y esto para nada es una protesta pacífica. Esto se trasladó... Son los sucesos el 12 de febrero. El 12 de febrero, pero eso continuó. Cuando tú ves en el Táchira, por ejemplo, estas imágenes que se parecen mucho, por cierto, a las imágenes que vemos de México, de personas colgadas en puentes. Estos muñecos colgados en puentes tienen nombres de los dirigentes del gobierno, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el propio gobernador del Táchira. Esta imagen se ha repetido durante un mes en el Táchira. ¿Son protestas pacíficas? No lo son. Protestas pacíficas las que comenzamos a ver en Altamira. Bueno, se reza rosario, se concentran grupos de personas a hacer sentir su descontento, cosa que además es parte de la democracia. Entonces, creo que yo también coincido con Pedro, hay que desarmar la palabra. Y creo que el gobierno tiene un reto importante en ese sentido y la oposición tiene un reto importante. Y sectores, digamos, que no hacen vida política, sectores sociales del país. Tanto los colectivos, lo cual yo reivindico, yo soy parte de un colectivo, el movimiento Periodismo Necesario se concibe como un colectivo, y muchos colectivos sociales que hay en el país. Yo creo que se ha criminalizado a los colectivos, más allá de que se haya grupos armados que hay que ponerles la mirada, que no son solo del chavismo, que se ha querido satanizar como en el 2012 se satanizó a los círculos bolivarianos. En este caso también hay que poner la mirada sobre prácticas que vemos en el Táchira, prácticas que hemos visto, prácticas que el señor Robert Alonso, por cierto, ha dado instrucciones muy precisas a través de las redes sociales, cosas como esta, el plan de contingencia para edificios. Esto rodó por las redes sociales durante varias semanas y esto fue lo que se hizo en Los Ruices el día que asesinaron a un motorizado y a un efectivo de la Guardia Nacional, y esto fue lo que además encontró la Guardia Nacional cuando hizo allanamientos en estos edificios. Todas estas instrucciones se estaban cumpliendo, es decir, vimos así como en un famoso documental sobre el 11 de abril, vemos al que entonces era director de la policía de Baruta, Díaz Baruta, por cierto, en una reunión de vecinos dando instrucciones de qué hacer cuando las personas del servicio doméstico, que eran chavistas, los fueran a invadir para quemar, y les decían, bueno, tienes que arrojarles agua caliente, poner barricadas en las rejas, etcétera. Eso está pasando. Ayer lo ponía en evidencia el presidente Nicolás Maduro cuando transmitió un video donde justamente el alcalde de Chacao daba unas instrucciones y decía, bueno, esta lucha no es porque aparezca la harina de maíz precocida, esta es una lucha porque salga Nicolás Maduro del poder. Pedro, ¿tú crees que han fracasado las conferencias de paz? Absolutamente, porque estás dialogando contigo mismo. O sea, el gobierno está dialogando consigo mismo, está eligiendo los interlocutores, no acepta que se le pongan condiciones para el diálogo. Y yo creo que después de que tú has, digamos, desestimado el diálogo como herramienta política a lo largo de 14 años, y lo has usado como un comodín en momentos en los que te ves apretado, es lógico que alguien te ponga condiciones. Es como si tú te peleas con tu esposa y cuando tú vuelves a tu casa, tu esposa te dice, bueno, está bien, vuelves, pero vuelves bajo estas condiciones. O sea, digamos, las condiciones además no son, digamos, nada descabellado. O sea, se está hablando de, por ejemplo, libertad para los presos políticos, se está hablando de bajar los niveles de represión, de bajarle 2 a los niveles de agresividad de las bombas lacrimógenas de la Guardia Nacional, etcétera. Lógico, o sea, las condiciones del diálogo son lógicas. Yo quiero decir a propósito de lo que dijo Esther, que cada quien pone el énfasis en lo que desea ponerlo. Esther ponía, por ejemplo, en el 12 de febrero, las camionetas quemadas, etcétera, pero los que vivimos esa marcha y la vimos, porque además eso queda muy cerca de donde yo trabajo todos los días, esa marcha terminó pacíficamente. Luego hubo un grupo de gente que emboscó a otra gente, a los estudiantes, y les disparó. Por cierto, hace más de un mes que murió Basilda Costa, hace más de un mes que murió Robert Redman, que son los primeros 2 muertos de esta situación, y hace un mes que murió Juancho Montoya, murieron los 3, murieron los 3. Y todavía no se sabe quién los mató, no hay ni siquiera un detenido por ese hecho. Hace un mes que murió Geraldine Moreno
Y hace un mes que... Pedro, discúlpeme que te corrija, pero sí hay detenidos, hay 6 funcionarios del SEBIN detenidos por su presunta participación en la muerte. Sabemos sus nombres, sabemos los avances del caso. La Fiscalía emitió una nota de prensa en su momento donde explicaba por qué estaban detenidos estos 6 funcionarios del SEBIN. El preso por todo esto... En el caso de Basilda Costa y en el caso de Juancho Montoya, que son las 2 personas que incluso el presidente de la República señaló que habían sido asesinadas con la misma arma, que era lo que indicaba en un primer momento el presidente. Por ejemplo, eso costó la destitución del director del SEBIN, la aprehensión de estos funcionarios que además ya están, ya creo que fueron imputados por la Fiscalía, si mal no recuerdo en la nota de prensa del Ministerio Público. Pues. ¿Cuándo fue lo de los Ruices? Perdona, Esther, que no lo tengo presente. Fue hace cosa de 3 semanas. Sí. 1 hora después de los hechos, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, decía que francotiradores, 25 detenidos, etc. Ese caso quedó así, no se supo más nada, se quedó todo callado. También hay una investigación respecto a ese caso. Yo lo que veo es que por todo esto, por 31 muertos, 461 heridos, los presos son Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Escarano. O sea, estos son los presos de esta situación. Creo que ahí tampoco puedo apoyar esa opinión, es que Pedro, para divergir, pues. Hay hasta ahora 121 detenidos. De esas 121 detenidos hay un grupo de investigaciones, unas que tienen que ver con los abusos que se habrían cometido en varios casos de cuerpos policiales, de efectivos de seguridad, Guardia Nacional, policía, etcétera, y otros que tienen que ver con el asesinato a mansalva de personas como efectivos de la Guardia Nacional. Hay que señalar además que todos los efectivos de la Guardia Nacional que han fallecido por tiros certeros. Y cercanos, pareciera, porque son gente que está muy bien protegida desde el punto de vista físico. Tenemos que hacer una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparte de nuestra sintonía, tenemos mucho más. En Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, En la Olla. Seguimos en la Semana Venevisión. La Asamblea Nacional va con todo contra la diputada María Corina Machado. Los oficialistas solicitaron ante la Fiscalía un antejuicio de mérito para la parlamentaria. La acusan de promover la violencia en las calles. Que no vamos a permitir impunidad. En esta oportunidad esas muertes se van a vengar. En esta oportunidad esas muertes se van a pagar. Se van a pagar. No, la van a pagar de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y esa diputada es cómplice, incitadora de asesinatos en este país. Asesinatos. Esto hay que ponerle el nombre correcto, asesinatos. 29 muertos en este país. De lo democrático es que Nicolás renuncie porque ella quiere ser presidente. No va a ser presidente de este país nunca, yo. Si creían que con esto nos iban a doblegar, ahora somos invencibles. Nos han hecho realmente invencibles. Tengo muy claro de dónde viene la orden de atacar. Esta orden viene directamente desde La Habana, Cuba. Porque el régimen cubano necesita una Venezuela sometida para poder preservar esa tiranía que tanto daño y tantas vidas ha cobrado. María Corina Machado se fue entonces a la OEA en Washington y allí iba a ejercer este viernes un derecho de palabra cedido por Panamá, país que se mete en la pelea. La sesión fue privada y al final el caso Venezuela fue sacado de la agenda. Nosotros no estamos pidiendo un favor, nosotros estamos exigiendo que cumplan su deber. Y por eso queremos pedir 3 cosas concretas, amparados en la Carta Democrática Interamericana. La primera, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y que se convoque una reunión del Consejo Permanente y de Cancilleres para conocer a fondo la crisis democrática en Venezuela. Segundo, una resolución de la OEA condenando la existencia de presos políticos, pidiendo el cese de la represión de manera inmediata y, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión, a la protesta y a la huelga. Y finalmente, creemos que debe ser
una misión de la Organización de Estados Americanos, una misión de observación política, la que vaya a Venezuela, integrada por demócratas de incuestionable trayectoria. María Corina Machado pidió en la OEA la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática. ¿Cómo puedes calificar esta acción de la diputada? Bueno, que va afuera a denunciar el caso Es una actuación Venezuela. Consecuente con lo que ha sido la actuación de María Corina Machado desde que comenzó a ser visible políticamente. Es una actuación muy parecida a la que tuvo con el golpe del 2002. Yo particularmente, y es una opinión muy personal, pienso que el presidente Chávez cometió un error cuando dio amnistía a todos los actores involucrados en el golpe de Estado del 2002. Creo que merecía una investigación mucho más exhaustiva. Yo recuerdo todavía, veo de vez en cuando algunos videos de las largas interpelaciones que se hicieron en la Asamblea Nacional cuando se investigó el golpe de Estado, en la cual tuvo un papel muy activo María Corina Machado, como después lo tuvo con la famosa lista Súmate, que después se le indilgó a Tascón, porque Tascón obtuvo la lista que Súmate había realizado y la montó en una aplicación que se podía acceder por internet. Pero es una actuación que siempre ha estado contra la democracia real. Yo creo que la diputada María Corina Machado tiene un concepto muy distinto de la democracia del que está plasmado en la Constitución de Venezuela. Pedro, ¿cómo ves la actuación de María Corina? Bueno, yo primero quiero hacer una precisión allí, porque que la lista Tascón ahora sea la lista Súmate, cuando todos vimos al señor Tascón sacando las cajas con las firmas del CNE, o sea que la lista de discriminación política más grande de la historia de este país la haya hecho la misma oposición, creo que es un rizo pues demasiado fuerte como para dejarlo pasar aquí. Bueno, yo lo digo con propiedad. Tengo los testimonios de, por ejemplo, trabajadores de empresas privadas que a quienes se les exigió, se les pasó la lista para saber si habían firmado o no, y si no habían firmado eran multados. En todo caso, creo que una cosa que pasó hace 10 años, y nos interesa concentrarnos en lo que pasó esta semana, pero no podía dejar pasar eso. Yo creo que María Corina Machado, como cualquier venezolano, está en la facultad, en la propiedad de exigir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Si la OEA la aplica o no, ese es un asunto de la OEA donde ya vimos que Venezuela tiene las cosas bastante bien controladas a través de Petrocaribe y el ALBA, donde logra romper cualquier votación vía Petrocaribe y ALBA. Pero si preocupa, si escuece tanto que María Corina Machado pueda ir a exigir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante la OEA, es porque el gobierno siente que tiene un importante déficit democrático. Si el gobierno se sintiera seguro en este aspecto, no tuviera ninguna preocupación en ser investigado. De hecho, el gobierno tiene una piel absolutamente exquisita cuando se trata de recibir visitas de organismos internacionales. Solo le sirven los amigos. Hace una década que no permite que venga la OIT, por ejemplo. La Comisión Interparlamentaria Mundial quiere venir y el gobierno no está aceptando que venga. O sea, solo acepta la UNASUR porque, bueno, esto es un club de amigos, ¿no? Entonces, bueno, si no tuvieran la piel tan delicada, a lo mejor sería. Hablemos del allanamiento de la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado, una vez que la Asamblea Nacional acude a la Fiscalía para que se solicite ante el Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito. Fíjense, en los últimos 4 años, 3 diputados han tenido que dejar su curul y uno se encuentra en espera en la Asamblea Nacional. Es el caso de Juan Carlos Caldera de Primero Justicia. Wilmer Azuaje, Richard Mardo, María Aranguren y Juan Carlos Caldera en la cola que siguen su curul. El caso de María Corina, Pedro, ¿cómo lo ves? No, yo no tengo ninguna duda de que a través de la cooperación absoluta de poderes entre la fiscal general Ortega Díaz y el Tribunal Supremo de Justicia, cuya anterior presidenta decía que no creía en la división de poderes, sino que creía en la cooperación de los poderes al estilo de un Estado, digamos, corporativo, se va a lograr esto. O sea, ya tenemos, pues como tú dices, las 3 experiencias anteriores. Sobre todo la que es muy interesante es la de María Mercedes Aranguren, porque a María Mercedes Aranguren
resumen, cuando era oficialista le tenían congelado un juicio. Cuando se pasó a la oposición y necesitaron un diputado más para la habilitación, se lo reactivaron. Y hoy por hoy, bueno, ya tienen los diputados que necesitan para permitirle a Nicolás Maduro legislar por decreto. Por cierto, yo no tengo esta cifra, pero sería interesante en algún momento detenernos a pensar cuántas de las leyes que rigen nuestra vida cotidiana de hoy han sido realmente aprobadas por una Asamblea Nacional y cuántas han sido aprobadas a través de decretos leyes. Yo me imagino que la diferencia debe ser como de 80-20. Eso también implica un enorme déficit democrático. Esther, ¿cuál es el destino de María Corina Machado en la inmediata? Pues mira, yo creo que hay que esperar que los órganos jurisdiccionales se determinen. Particularmente pienso que hay méritos, pero yo no soy abogado, soy parte del proceso que se le sigue a la diputada. Creo que la diputada María Corina Machado ha tenido una conducta abiertamente antidemocrática, golpista, desde el 2002 para acá, mucho antes de ser diputada, cuando comenzó en la política venezolana. Pero yo quisiera hacer una observación respecto al comentario que hacía Pedro de la proporción de leyes. A mí siempre me ha llamado la atención que después de que, desde el 2005, de aquella decisión que tomó la oposición de no participar en la Asamblea Nacional, cuando vuelve a la Asamblea, entonces vuelve solamente para las plenarias. Es constitucionario ver en las comisiones la ausencia de los diputados de oposición, la falta de presentación de propuestas, la falta de participación en la discusión, en informes de trabajo sobre las leyes que se presentan, cómo se va retrasando el trabajo parlamentario, porque en las comisiones pues no se trabaja sino el informe, todo el proceso de formación de leyes. Perdón, Esther, que está bien descrito además en la Constitución y en los reglamentos, pues los diputados de oposición generalmente no participan. Hay un porcentaje muy pequeño que participe en las comisiones, que son las que hacen el trabajo de constituir las leyes, de revisar los proyectos, de hacer los informes, de hacer los estudios técnicos para llevarlos a la plenaria. Los diputados de oposición solo van a la plenaria cuando hay cámaras de televisión. Esther, ¿tú recuerdas cuándo fue la última vez que la Asamblea Nacional hizo una ley ella y la aprobó ella? ¿Y cuál fue esa ley? Claro, pero es que si las tenemos aquí mismo, las leyes que han aprobado. La habilitante y aprueban créditos adicionales cada vez que hay una sesión. O sea, lamentablemente el Parlamento venezolano se ha convertido en la oficina de crédito del gobierno nacional, con lo cual también se explica el 56% de inflación que padecimos el año pasado, de paso. Pero bueno, esa es otra discusión, creo que no está puesta en la mesa en este momento. Vamos a una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, En el Aire. En el aire están las líneas aéreas y las agencias de viajes que operan en el país. El gobierno estudia un plan de pago de la deuda que sostiene con las aerolíneas internacionales. Vuelos y cupos fueron reducidos al máximo. Los precios de los boletos están por las nubes y Air Canada suspendió sus vuelos hacia Venezuela. Madrugonazo. Fue una decisión unilateral. Ni siquiera fue conversado con el país con el cual se tiene el acuerdo comercial, no se transmitió a través del INAH, fue una sorpresa prácticamente, un madrugonazo de esta línea aérea, supuestamente por razones de seguridad. Yo quiero informarles que Air Canada vuela a diferentes países del mundo, ha volado a países que han tenido problemas mucho más graves de seguridad que el que tiene Venezuela. Representantes de aerolíneas y agencias de viaje nacionales e internacionales acudieron a la Asamblea Nacional. SOS. Veamos el siguiente reporte. Los diputados de la Comisión de Administración y Servicios se reunieron con los representantes de las líneas aéreas para evaluar la situación de ese sector ante las quejas de los usuarios. Lo primero es la ausencia de oferta de boletos en este momento. Anteriormente, pues un usuario podía
comprar ahorita un boleto para diciembre y en este momento no existe esa posibilidad. Lo otro es el aumento de las tarifas de manera impresionante, que no se deben, sino simplemente al tema especulativo, a nuestro juicio, y al tema pues, de que se está ofertando para un mismo asiento la tarifa más cara que tienen las líneas aéreas internacionales. Esos dos elementos han sido los elementos más resaltantes, además pues el tema de que las líneas aéreas suspenden los vuelos, nadie se hace responsable. Lo compré en 9.000 bolívares y ahorita lo están cotizando en 50.000 bolívares en tarifa económica si consigo cupo. Representantes de las líneas aéreas explican que aumentó la compra de pasajes aéreos. Pasajeros que compraban el boleto y no lo usaban, simplemente, porque eran como se dice, raspa cupo. Entonces el daño a las aerolíneas es que simplemente compraban un boleto, reservaban ese cupo y resulta que llegaba el día del vuelo y ese cupo, el pasajero no se presentaba. Venían pasajeros, usuarios, venían a comprar 10, 15, 20 boletos, ¿sí? Apartando los cupos, todo el tema, y a los 3, 4 días de esos 10, 15 boletos que vendíamos, mínimo el 80% estaban solicitando reembolso. La industria de autopartes también se declara en emergencia. Están trabajando al 40% según la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores. Este es el panorama, lo acabamos de ver, las líneas aéreas, autopartes, el problema con los vehículos, se nos daña un vehículo y no tenemos un repuesto en el país. ¿Qué hacemos ante esta situación, Pedro? Bueno, fíjate que todas las cosas que mencionas allí tienen en común algo que es absolutamente perverso, que es el tema control de cambio. Control de cambio y la indefinición que ha tenido el gobierno para aplicar políticas de apertura de ese mercado cambiario. Llevan un año hablando de SICAD 2, ahora al parecer empieza el lunes. El SICAD 2 no es más que la reedición en condiciones quizás un poco menos transparentes de mercado, de aquel mercado paralelo que existió hasta 2010 y por el cual los dueños de casas de bolsa en un momento fueron presos, las casas de bolsa se les cerraron, bueno, ahora están volviendo a recurrir a las casas de bolsa. En aquel momento el dólar oficial estaba en 2.15 y el paralelo estaba en 6-7 bolívares. En este momento el oficial está en 6.30 y el paralelo está 13-14 veces más. ¿Cuánto le costó eso al país en términos de empleos destruidos, de inflación, de pérdida de oportunidades? Le costó una cifra incalculable y todo fue ¿por qué? Por el dogmatismo. A mí me hace mucha gracia que siempre el gobierno insiste en esto de que no, la batalla de las ideas, no. La batalla de las ideas está muy bien, pero en la batalla de los resultados el gobierno está muy mal. En este tema de las aerolíneas se están perdiendo miles de puestos de trabajo. En el tema de las autopartes, de los automóviles, se están perdiendo miles de puestos de trabajo. En el tema de la industria alimentaria se están perdiendo miles de puestos de trabajo. En el tema comercio se están perdiendo miles de puestos de trabajo. A esto es a lo que le debe tener miedo al gobierno, mucho más que a las guarimbas, mucho más que al tema político quizá. Este es un problema de indefinición de política por parte del gobierno para enfrentar esta situación que se está viviendo con las líneas aéreas, las agencias de viajes y también con las autopartes. Fíjate, yo creo que ya hay definición de política. En todo caso, si en algún momento quizás ha habido, y es una opinión también personal, lentitud en tomar decisiones. Bueno, hubo un costo de oportunidad muy importante. Ahora, las cifras de empleo, de las tasas de ocupación en el país, de desempleo, desmienten lo que acaba de decir Pedro, de los miles de empleos que se estarían perdiendo, al menos en el último año. Revisemos las estadísticas en los próximos meses a ver qué va a pasar con esto, pero yo creo más bien que hay que llamar al optimismo. Veremos cómo va a funcionar el SICAD 2. Efectivamente creo que es un mecanismo importante para restablecer distorsiones que evidentemente hay en el mercado cambiario y que están afectando seriamente las posibilidades de abastecimiento de insumos, de materia prima y de productos terminados en muchas áreas del país. ¿Y tú crees que esta situación se puede solventar a corto plazo? Creo que sí.
creo que sí. Creo que efectivamente esa es la apuesta que está haciendo el gobierno nacional con las medidas que se están tomando. Creo que, bueno, retomo las palabras de Nelson Merentes en una entrevista que ofreciera con José Vicente Rangel hace alrededor de una semana. Efectivamente, pues en 2 o 3 meses deben comenzarse a ver ese resultado. Yo no creo que en 2 o 3 meses se resuelva todo, pero sí creo que en 2 o 3 meses deben comenzarse a ver vías claras de solución de los problemas de abastecimiento que pueden tener el sector industrial, así como el sector comercial. Antes de concluir el programa, quisiera una reflexión muy corta de ustedes, un mensaje al país en esta hora que se está viviendo. Pedro, cortico. Sí, yo creo que nuevamente desarmar la palabra, desarmar los corazones para poder llegar a un diálogo efectivo entre todas las partes del país y sobre todo entender que el país necesita volver a funcionar con cierta normalidad y eso incluye al Parlamento, incluye a la economía, incluye las relaciones en toda la sociedad. Eso pasa por seguramente liberar presos políticos, o sea, desarmar el conflicto, pero de verdad, no de palabra, de verdad. Esther, ¿cuál es tu mensaje al país? Yo coincido con Pedro en este tema de desarmar la palabra. Creo que el diálogo es importante cuando hay voluntad, además, tiene que haber voluntad de ambas partes. Y yo incluiría ahí no solamente, digamos, a los actores políticos, opositores, el gobierno nacional y bueno, los actores políticos que apoyan al gobierno nacional, sino a una cantidad inmensa de gente que en el país se ha organizado para participar de alguna manera. Yo quiero llamar a la reflexión sobre el tema de los estudiantes. Cuando decimos los estudiantes están en la calle, en el país hay más de 2,5 millones de estudiantes universitarios. Buena parte de ellos siguen en actividades. Algunos de ellos no van a poder tener actividades porque fueron quemadas sus sedes. El caso de la UNEFA del Táchira y la UNEFA de Los Teques, donde hubo atentados incendiarios. En el caso de la UNEFA del Táchira, pérdida total. Y hay un grupo de estudiantes de algunas universidades que ciertamente han promovido protestas callejeras y han promovido menos, en ese mismo grupo, menos todavía han promovido violencia a unos límites insospechados. Yo también creo que es importante desarmar la palabra, yo creo que es importante escucharnos en la sociedad, todos los actores, no solamente los políticos, que nos escuchemos los periodistas, que nos escuchemos a los movimientos sociales, escuchemos a los estudiantes, a todos los estudiantes, no solamente el grupo que hoy está en las calles del país. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con Franco De Vita, quien estrenó el video de su canción Y tú te vas, que interpreta a dúo con Carlos Rivera. Dulces sueños. Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que he dado todo lo que pude dar. Hoy ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada.